Estamos comunicados con el exministro de Educación, Idel Wexler. Idel, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo le va, Rodolfo? A sus órdenes. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Y sin ánimo de ser irónico, le quería preguntar qué sabe usted, qué información maneja del señor Morgan Quero, el nuevo ministro de Educación. ¿Se topó con él en alguna aula, de repente en alguna reunión de educación en el Perú, de repente en el extranjero? No forma parte del movimiento educativo y pedagógico en el cual yo me muevo ya hace 50 años. No lo he visto en ONGs, no lo he visto en actividades de debate educativo, en universidades. No conozco escritos de su persona. Lo que conozco es que creo que tiene experiencia en la función pública. Ha sido jefe del gabinete de asesores de varios ministerios. Entre ellos se dice de educación, pero fue en el año 2021, en plena pandemia, en época del doctor Benavides. En resumen, no es una persona que está involucrada con detalles de los factores intervinientes en la dinámica del sector. Manejar el sector es muy complejo en una gestión descentralizada y donde se aspira a que las instituciones educativas no tengan mucho papeleo y sean más autónomas. Pero por otro lado está la funcionabilidad del sector en la gestión. Me explico. ¿Qué prioridades manejamos los que estamos al tanto del desarrollo educativo? Infraestructura, PRONIEF, Dirección Nacional de Tutoría y Orientación Educativa, reajuste del currículo, mejoramiento de los contenidos de ciudadanía cívica y valores, y sobre todo la preocupación de avanzar en restituir locales escolares. Entiendo que tiene una buena formación humanística, una buena formación social. Creo que su paso por el sector no fue en una etapa normal. Entonces lo que yo le aconsejo es, primero, que se entere bien de la problemática y de las perspectivas urgentes que tiene el sector, y dos, que trabaje con los maestros, que tenga las puertas abiertas para escuchar y que pase del floro a la acción. Muy bien, sin ánimo de ser peyorativos, ¿diríamos que es un improvisado o eso sería un exceso, doctor Wexler? Creo que sería un exceso. Él es un funcionario público que ha estado en varios ministerios, inclusive creo que ha sido asesor de la presidenta, y estuvo como asesor, jefe de asesores del Ministerio de Educación en una etapa muy especial, el 2021, con el ministro Benavides, en plena pandemia. ¿Usted recuerda una noción del sector? ¿Usted recuerda? Pero no es suficiente. Sí, ¿usted recuerda la última vez en que tuvimos un ministro de Educación, digamos, con ese expertise, con mínimos conocimientos en educación? Bueno, voy a abarcar del 2012 para acá. La ministra Patricia Salas era socióloga. Después vino el señor Saavedra, que era economista. Después han venido Marilu Martes, que era
magíster en psicología educativa. Después han habido presencia como la del doctor Benavides, que es sociólogo, Ricardo Cuenca, que es psicólogo, Flor Pablo, que sí es maestra, que sí conoce la problemática. Y bueno, últimamente ha estado una maestra que sí conocía el sector y había comenzado a trabajar, en mi opinión, aceptablemente. Muy bien. De repente lo escuché mal cuando usted decía o hablaba de las prioridades en el sistema educativo, mencionaba que la primera era infraestructura, pero es justamente donde en infraestructura, en el aspecto educativo, hay una brecha terrible. Claro, por eso es que yo vengo planteando que este año el Congreso dé un préstamo suplementario de 1.500 millones de soles que lleguen a las cuentas de los directores a más tardar en agosto o septiembre. Y con ese 1.500 millones comenzar el mantenimiento preventivo. Porque el año que ha terminado han sido 280 millones de soles. No ha alcanzado para nada y en muchos casos ha llegado muy tarde. Eso es urgente. 2, la carrera pública magisterial ha avanzado mucho, pero tiene que continuar la meritocracia y entonces tiene que gestionar una ley para que los nombramientos sean anuales. Por otro lado, hay la necesidad de ajustar el currículo con aprendizaje sobre terrorismo, con más conocimientos en secundaria, con más valores en las competencias, etcétera, etcétera. Y desde luego hay la necesidad de hacer un plan de corto, mediano y largo plazo para restituir el 40% de colegios que están en condiciones muy precarias. A una primera parte a corto plazo al 2026, un periodo de mediano plazo al 2030 y un periodo de largo plazo al 2040. Eso con la reorganización del PRONIEC y también con la reorganización del ministerio. Y dejémosle... El ministerio no está bien estructurado. Sí, decía, dejémosle también un pequeño espacio al tema de la alimentación. Ya estamos viendo cómo está el asunto de la anemia infantil y el trabajo de Caliwarma no está, digamos, en su mejor nivel en estos tiempos, doctor Wexler. Así es, pero eso le corresponde al MIDIS. Y creo que él ha sido asesor de la ministra, ahora presidenta en el MIDIS. Entonces, me imagino que conoce muy de cerca ese tema. El gran reto del nuevo ministro es que como tiene una buena formación humanística, una buena formación profesional, y estuvo un tiempo en el ministerio, debe convocar al Consejo Nacional de Educación, a los exministros, a los líderes, para empaparse del detalle a la brevedad y comenzar a actuar en un contexto de continuidad y de cambio. Por ejemplo, el tema de la cuna, las escuelas bicentenario, la carrera pública magisterial, eso debe continuar. Pero hay que asumir el tema del PRONIEC, de la infraestructura en cuanto a restitución, hay que seguir con el nombramiento de docentes. Tenemos el problema de la reorganización del ministerio, donde volaron, eliminaron la Dirección Nacional de Tutoría y Orientación Educativa, y hay también el tema curricular. De tal manera que hay una agenda que se ha venido haciendo, que debe mantenerse, y debe haber otra agenda, en un plan de largo plazo que el ministro debe asumir, y creo que la mejor forma es con apertura al magisterio,
con apertura al SUTEC, con apertura a los ministros, con apertura a los padres de familia, con apertura a los educadores. Muy bien, entonces debiéramos darle al doctor Quero el beneficio de la duda, ¿verdad? Exactamente. Todo depende cómo se mueva en estos días. Correcto. Si él viene a manejar el ministerio con sectarismos, con posiciones ideológicas que ya han ocurrido en los últimos 12 años, o viene a tratar de mantener un status quo y no a continuar lo que está bien y hacer los cambios de los cuales se han venido hablando en un marco de apertura y de privilegio de los hechos, indudablemente que no le va a ir bien. Si lo hace, creo que le va a ir bien. Muy bien. Tengo la impresión que tiene las condiciones profesionales como para hacerlo. Así es. Ha sido muy amable, Idel. Muchas gracias a usted. No, Rodolfo, un placer. Muy bien. Ha sido el doctor Idel Wexler, exministro de Educación. Nos vamos, nos ganó el tiempo. Muchas gracias. Regresamos mañana jueves. Permiso.